ya estaba todo vacío. Bueno, esta va a ser una presentación conjunta. Bueno, eso creo que queda bastante claro, bastante obvio, pero de dos libros de mi compañera aquí, Socorro, y uno mío, que los dos de este lado se publicaron en principio en 2020. Es posterior el de la derecha. Y bueno, cada uno va a hablar un poquito del libro del otro, para evitar hablar cada uno de nosotros, porque eso es un poquito, para nosotros, un poquito de pudor, digamos, no tener que hablar de uno mismo. Así que bueno, nos dimos la tarea de cada uno hablar de los libros del otro, así que bueno, Socorro, ibas a empezar vos. Sí, bueno, muchas gracias a todos por venir. Para los dos es muy importante este encuentro cara a cara con ustedes, así que sin mucho más preámbulo, yo voy a empezar con el análisis del libro de Sebastián. Es el primer libro publicado por Sebastián Bressán en el año 2020, y antes de pasar al corpus literario les quiero mostrar el diseño de la portada, porque fue todo obra de él. La verdad es que es un libro que hizo él todo, desde la maquetación, el contenido y la portada. Digo esto porque hay que saber hacerlo, ¿no? No cualquiera lo hace. Y vemos la escalera en espiral, que es el título de uno de sus cuentos, y vemos que está la luna ahí arriba. Y yo quise empezar diciendo esto porque creo que la luna me parece un posible símbolo que él trabaja en toda su obra, ¿no? En el sentido de que la luna es un elemento al cual no podemos acceder cabalmente, no podemos tocar la luna. Y en este sentido me permite hacer un análisis también intertextual con otra mirada que tiene que ver con una idea que también se repite mucho, que es la idea de que no podemos tocar la realidad, porque la realidad es una ficción y es siempre plurivalente. Esta idea para mí funciona como símbolo de una poética de la incertidumbre y del fracaso, en el sentido de que la completud, la perfección o lo acabado son siempre lugares a los cuales se pretende llegar, sin resultados felices. Creo que esta es una clave de lectura posible de muchas otras, ¿no? Yo elegí esa. Hay una puesta en escena de la propia labor literaria a la vez, como límite y como ejercicio, siempre mejorable. Hay una poesía que se llama Romance de la Incertidumbre, en la cual aparecen nociones de ruina y de desilusión. El yo lírico se identifica con lo helado, con lo impasible, con lo aniquilado. El campo semántico de esta manera es el de un valle infértil. Se compara con una estatua de mármol que nada dice y nada hace, y en este sentido no hay un cambio posible o una transformación hacia el verde brillante del verano. Cito: de los ojos el vidrioso, marchito y exánime velo. Fin de cita. Entonces, el tiempo de la vida, habría que decir las vidas, también se asocia con lo vidrioso, con lo frágil y perecedero. Tiempo humano quebradizo como el vidrio, lo universal de la finitud esbozado en unas pocas líneas. Se suele usar la expresión los ojos vidriosos de un muerto, en el sentido de que están faltos de brillo y no se fijan en un punto en concreto. Les leo la poesía completa para que la escuchen, porque además suena muy linda. Soy helado como una tumba, impasible como un muerto.
Soy yo una estatua de mármol, quieto como un valle yermo. De las horas de aflicciones soy el tiempo quedo y funesto. De los ojos el vidrioso, marchito y exánime velo. Porque yo nada digo o hago, aunque conmigo te tengo. Quizás, sublime espejismo, te borres si yo a ti llego. Tal vez, adorada ninfa, deshojas cual laurel griego. Puede que por tus bondades seas ya una hija del viento. No lo sé, y saberlo cómo. Yo solo sé que te anhelo. Hay también acá una alusión directa a la ninfa, espíritu de la naturaleza, divinidad de la mitología griega que habita en lugares concretos como fuentes, bosques, montañas o ríos. Sebastián me hizo estudiar todo esto de nuevo. Las hijas del viento bajo la forma de jóvenes muchachas desnudas y hermosas. Más precisamente aparece Dafne, dríade o ninfa de los árboles, quien se transformó en la planta de laurel para huir de Apolo. Dafne fue perseguida por Apolo, a quien Eros había disparado una flecha para que se enamorase de ella, pues estaba celoso porque Apolo había bromeado sobre sus habilidades como arquero. Dafne huyó de Apolo porque Eros le había disparado a su vez una flecha con punta de plomo que provocaba desprecio y desdén. Durante la persecución, imploró ayuda a su padre, el dios Ladón, quien la transformó en laurel, árbol que desde ese momento se convirtió en sagrado para Apolo. Sus hojas son utilizadas para remedios y en la cocina. Para algunos autores clásicos como Homero, las ninfas son inmortales. Otros consideran que no envejecían ni podían morir de enfermedad. En este sentido hay un contraste entre el tiempo del hombre, tiempo turbulento, intempestivo, tumultuoso, y el tiempo de la ninfa, eterno. El libro es una antología que consta de 50 poemas y 10 relatos. Con respecto al corpus de poemas, se evidencia una exploración exhaustiva de diversas estructuras métricas en relación con la necesidad de lograr una empresa total, de englobar la experiencia según un marcado tono existencialista y una búsqueda de superación personal, ya que como el mismo autor lo explicita en el prólogo, cito, lo universal converge siempre con lo personal. Algunas de las estructuras trabajadas son redondillas, romances, como el que acabamos de leer, bulerías, sonetos, versos alejandrinos, poemas orientales, tankas, haikus, se dice, haikus, siempre lo dije mal, haikus, versos de arte mayor y menor combinados. Creo que hay, sin embargo, una temática primordial que es la relación problemática y puesta en cuestión del ser humano con el tiempo, la soledad, la propia labor literaria y la búsqueda de trascendencia a través de estructuras clásicas y de elaboraciones cultas. Así, en pausa, cito, un lapso ajeno al que compartimos hoy o acaso un murmullo en el cual entonara la quietud, que se agolpa en el vacío como las noches tras los días del hombre. Y tras el mismo hombre, esas noches apagan las voces más anheladas por los días. ¿Cuánto callar puede soportar el alma cuando corre el cuerpo en pos del horizonte? La calma es esa dulce voz de la pausa, la afonía, el duro reproche del tiempo. Creo que la afonía puede llegar incluso al mutismo, la voz que ya nombrar no puede. Sebastián trabaja una estética que retoma lo clásico y le otorga un nuevo sentido, una especie de resemantización. Por ejemplo, el yo lírico señala en el color del cielo. Como en las mitologías, el cielo es el paraíso que nos vuelve melodías de alabanza a lo impreciso. En el eco infructuoso, ya cantan todas las cosas, no puedo imitar sus voces. Ahí se nota la impotencia del ser humano, ¿no? Cuando
Muchas veces queremos algo, pero no podemos conseguirlo. En Ser poeta, dice, vago y triste es cada verso, es solo polvo disperso del morir de cada día. Quisiera un poeta ser de los álamos entraña, ser los ojos de la araña, mas no hay nada por hacer. En este sentido, comparto algunas frases extraídas del prólogo de Sebastián, que me pareció bellísimo el prólogo. Sebastián nos dice en el prólogo: el marco al que siempre di importancia al consumir literatura es el netamente humano, no el individual. Ha quedado atrás el axioma sentimental que transforma a los poemas en meros vehículos de las emociones de quien los escribe. La literatura es como una herida por la que se vierte la verdadera valía del ser humano como un todo. En análisis profundo de aquella sangre, uno podría desprenderse de los azares contextuales e incluso de las agotadas miradas sociológicas para hallar algo por demás trascendental en cada gota. Es así que llego a la conclusión de que el juego del escritor o del poeta, si existe alguien acreedor al título, es infiltrarse en la fibra humana y dar golpes certeros que obliguen al lector a preguntarse: ¿qué pienso sobre esto? Y subsecuentemente, ¿qué siento sobre esto que pienso? Es decir, que quien escribe no es más que un simple iniciador de un proceso reflexivo e íntimo como la noche. Una chispa. Volvemos a la luna, ¿no? de la portada, que además tiene unos tonos anaranjados. A propósito de la noción de juego, y hablando de golpes certeros, me interesa un poema titulado Hadas, ya que pone sobre la mesa el camino lúdico que me parece necesario y gratificante habitar con respecto a la labor literaria. Al mismo tiempo, la significación de hadas subvierte la imagen tradicional de ensueño y fantasía. No es la figura de hada madrina de los cuentos tradicionales infantiles. Las hadas se le aparecen al yo lírico como podrían aparecer las moscas en un mundo realista puro. Creo que otra vez se pone en tensión el mundo real y el mundo de ensueño. Se mixturan y se entrelazan. A continuación cito algunos fragmentos. No resulta grato despertar colmado por bellas y tímidas hadas. Qué tedio resulta correrlas a todas por casa con el matamoscas. Y siempre habrá alguna, pecando de audaz, que a uno lo encante con mirarlo, e irá distrayéndote con su canturreo. Cantará canciones del bosque y te hará cantar la desvergonzada. Me encanta este poema porque funciona como contrapunto de cierto peso existencialista y es una lucecita de esperanza para mí en la obra de Sebastián. Y el poeta insiste con la búsqueda, aunque no esté seguro de lograr su cometido, escribe. Aunque se encuentre con la nada o con el caos, escribe. Y en este sentido es un forjador de la libertad. Podríamos hacernos ciertas preguntas. Acá me gustaría que pensemos entre todos la perspectiva del lector como cómplice, ya que el libro sin la lectura es como un actor sin su letra. Entonces, las hadas también podríamos pensarlas como ventanas a la creación literaria, eso que el escritor ve y que irrumpe en su mundo y necesita volcarlo, ¿no? Fijarlo como a modo de registro. Podríamos pensar también que el sujeto protagonista del poema está en un espacio lejano, como ser un bosque encantado, o podríamos preguntarnos cada uno de nosotros qué significa la palabra casa para cada uno, o la palabra hogar. O quizá las hadas irrumpen a un mundo cotidiano y trivial para dotarlo de imaginación y aventura. De cualquier manera, yo creo que en cada poema de Sebastián somos testigos de algo hipnótico y revelador
que se nos aparece de pronto. No podemos evitar ver eso que se nos aparece de pronto. En ese sentido, me interesa resaltar el lugar abierto del significado en la obra, que él también lo dice en el prólogo, y la noción de significancia, quizás intentando conmover posiciones rancias y esperando que la lectura sea un medio que nos posibilite el cambio, la duda, permitirnos dudar o volver a leer algo con otros matices, ¿no? En este sentido, dejo sobrevolando esta inquietud para que cada uno lo piense, sobre todo porque el lector es el que completa el significado finalmente. Con respecto al corpus de cuentos, los relatos nos ofrecen un espejo de la repetición según imitación o desviación de los temas universales y de la construcción de la propia identidad. Hay un trabajo de enrarecimiento, una poética de lo fantástico y un engranaje de tensión, otra vez, entre sueño y vigilia. Los personajes, quizá extremadamente laboriosos, viven entre luces y siluetas insanas. Entre pisos de carnes o de azogue aparecen nociones como lo pulposo, lo inconcebible, lo insostenible, como eco y enfatización de lo vidrioso que aparece en los versos. Asimismo, un andar lento y lóbrego, entre callejuelas hoscas y aires aterradoramente blanquecinos. Aquí advierto la noción de lo callejero en contraposición de lo íntimo, conocido o cercano. Esto emparentado con los conceptos de pasaje o de viaje. La cosa se empieza a poner angustiante y desafiante. Ya adultos, y quizá con cierta nostalgia de la infancia, muchas veces se los ve a los personajes cerrando los ojos, como no queriendo ver lo evidente, sino lo que se encuentra más allá de los objetos visibles. En Viajando bajo la tormenta, un colectivo puede ser el pasaje a, por ejemplo, templos submarinos. En El ojo del cuervo, un ave sangrando negruras, un ojo del infinito. Los estados de ánimo fluctúan igual que un péndulo entre el vértigo y la fascinación. Las intenciones, trabajos, obsesiones o tareas aparecen desplegados como mecanismos secretos. Y de vuelta me pregunto, ¿hay tal cosa como causas y efectos? ¿O hay tal cosa como la causa en el sentido de origen primero? Poemas y prosas son una invitación a reflexionar sobre nosotros. ¿Qué es ser un hombre? ¿Qué significa la palabra orfandad? Una invitación a reflexionar sobre cómo habitamos el mundo. Mientras leía me venían aires de Japón, Grecia, Italia, España, Salamanca, el aroma y el musgo detrás de los hombres antiguos. Yo le digo a Seba que parece un hombrecito antiguo y bueno, para mí es una virtud esa. Ecos de Rubén Darío, de César Vallejo, a propósito de lo triste y lo dulce, Cortázar y Borges. Casi como si el yo lírico hablara un lenguaje universal, porque el yo lírico habla un lenguaje universal. En este sentido, Sebastián hace un trabajo minucioso para que lo que dice en el prólogo después sea una promesa cumplida a lo largo de su libro. Lo que promete cumple, digamos, no deja sobrevolando nada al azar. Y en un poema que se llama Álamo, el yo lírico afirma: el álamo es el hombre, en vana espera de que alguien lo despierte. Podríamos de vuelta preguntarnos qué es lo que nos despierta a cada uno de nosotros, o qué nos conmueve también. A mí me conmueve la obra de Sebastián y me interpela mucho a reflexionar. Así que espero haber sembrado la inquietud y sobre todo la invitación a la lectura de su obra, que es muy toca la fibra humana, digamos, que es lo que
de lo que traté de hablar hoy, esta tarde, noche con ustedes. Y quisiera cerrar, entre comillas, siempre, porque en realidad lo que queremos es abrir las lecturas, pero hay que cerrar y para no aburrirlos, y además que no quiero hacerlo tan largo, con un poema titulado Las Artes, que le voy a pedir a Seba que lo lea, para cambiar de voz y para que lo lea su autor. Y decirles que creo que conocemos la significación de las palabras, pero no el alcance. Creo que estamos hechos de palabras y de silencios, y que algunas palabras nos ayudan a vivir y otras no. Entonces también poder cada uno tomar la palabra y hacerlo de la manera que sea para que ayude a vivir, no a morir. Y simplemente cerrar con recordando a un poeta entrerriano que a mí me gusta mucho, que se llama Juan L. Ortiz, y que dice que la poesía es misterio, no tanto explicación del mundo, sino deja abierto ese halo de misterio, y en el sentido de que la obra poética es misteriosa. Ustedes dirán, te la pasaste hablando, dando claves de lectura, ¿no? Pero estas claves de lectura siempre van a ser claves de lectura, siempre van a haber otras, y solo una clave, porque cada uno tiene que encontrarse en directo con el texto y ver a cada uno qué le pasa para contradecirme o no, pero ver cada uno hacer su propia experiencia. Así que bueno, Seba, sí, te pido que nos leas Las Artes, y gracias a todos por el silencio. Leo. Las Artes. Yo he querido ser cuentista, un ensayista y un poeta, hallar la lengua del cielo, hablarle a todos y a nadie. He soñado ser un músico, renovar la dulce lira, ser proclama de los ángeles y componer sinfonías. Yo he deseado construir suntuosos, finos palacios, edificar catedrales y jardines en el aire. He anhelado las figuras y sus líneas perfectas, la progenie de colores e innumerables matices. He ansiado poder dotar de humanidad a las piedras, moldear inertes golems, privar de brazos a diosas. He ideado combinarlo todo en un mismo grabado, que se reiteren los giros de amenas y ágiles luces. Resultaron todas estas abandonadas pulsiones. Yo comprendí con el tiempo que aún faltaba algo en mí para comprender las artes. Hoy ambiciono ser un hombre. Gracias. Bueno, después de ese análisis tan profundo, yo voy a tomar otro camino, un camino un poco más ligero, si se quiere, y es menester que tome este camino porque a mí me tocan dos libros. Estos dos libros de Socorro surgen, creo yo, del mismo árbol. Son distintas ramas del mismo árbol. Imaginen una genealogía de poesía que se bifurca pero que tiene la misma raíz. El primero de estos dos libros, Se desata el fuego, que tengo aquí sostenido, nace en 2020, un poco después que el mío, así que es el hermanito menor. Pero me alegra poder presentar este libro aquí porque yo tuve algo que ver con la publicación del libro. Fui el que hizo el maquetado, así que yo les gané a todos y pude leerlo antes que ustedes. La cosa con este libro es que primero los poemas no tienen título, así que eso puede ser una gran debilidad y una gran fuerza. Si el poema no es lo suficientemente profundo, si no es lo suficientemente poderoso como para arraigarse a alguna fibra de la memoria, una vez se deja de leer, se perdió para siempre. Ahora, si por valía propia de alguna manera logró, o algún verso, por más corto que sea, introducirse en la memoria,
volver a leer el libro es redescubrirlo. Y redescubrirlo le da otro valor, porque es un valor no solo de lo novedoso, sino también de lo conocido. Es como un axioma que se activa cuando uno lee algo que está en su memoria, pero que no recuerda perfectamente. ¿Nunca les pasó que estaban viendo una película, por ejemplo, que saben que les gusta mucho, porque la vieron hace 4.500 años y están viendo y ahora, no me acordaba esto, qué bueno? Bueno, es algo así. Se desata el fuego. El título me resulta muy gracioso hoy día porque en su momento decía yo, ¿por qué se desata el fuego? ¿Qué quiere decir? Y hoy lo tomo en un sentido casi más literal, porque se desató el fuego. Empezó a publicar y no paró más. Por suerte para nosotros. Se desata el fuego está separado en 4 secciones, cada una llevando el nombre de una de las estaciones del año. Tenemos primavera, verano, otoño e invierno en ese orden. Y hay un pequeño corpus antes de esas secciones que por lo visto no estaban, no concordaban con ninguna de las secciones, así que las tomó aparte. Pero uno pensaría, si no estaban acorde a ninguna de las partes hay que sacarlas, ¿no? Déjenme leerles para que se den cuenta. Si uno descarta de las secciones de su libro algún poema y aún así lo introduce al final al libro, créanme que es por algo. Y es porque estos poemas tienen mucho valor y uno capaz a veces se centra mucho en las secciones, así que quería señalarlos. No tiene título, así que van a tener que, cuando lean el libro, van a tener que buscarlo así. Es un descubrimiento, así que dentro de todo es casi lúdico. Es tu foto y la casa vacía, pestañas espesas, cejas tupidas, arman el bosque de tu cara, pestañas como tizones apagados, cejas como troncos de verano encenizados. Quiero ver más abajo, cavar más y más profundo, pero las pestañas no me dejan. Y las cejas me embotan el pensamiento, como si hubiera tomado mucho vino. Entonces hay algo que sí resurge: el alcohol aturdido, la fama salvaje, el apocamiento inevitable de las cosas, muebles, recuerdos, olores. Todo lo que había hecho mucho ruido o poco. Es tu foto vacía, la voz lejana de tu cuerpo oído y la casa sin voz. Esto señala mucho de la poética de Socorro, porque ella, a mí también me gusta mucho. Este cable me está dando problemas. Quédese ahí. A mí también me encanta la poesía oriental. Ella misma lo dijo, hay en mi libro poemas de estilo oriental. Y para los que estén familiarizados con el haiku sabrán que la temática del haiku justamente se ciñe a las temáticas naturales, a las temáticas cotidianas, a las estaciones, a la naturaleza. Y eso está en todas partes de este libro y en el segundo también, solo que está un poquito más disfrazado. Este libro es como un oasis de simpleza en un desierto bastante complicado. Toma lo cotidiano en muchas situaciones. ¿Yo? Muchas gracias. Tómalo cotidiano, cosas como la merienda, una tarde en una pileta, focos, telarañas, árboles, pájaros, cosas del día a día. Está muy alejado, por eso capaz era muy conveniente esta presentación conjunta, porque yo hablo de cosas exacerbadas, grandilocuentes, dioses y mármoles y cosas así. Y a mí me funciona. Pero hay mucha dificultad en volver poética a la cotidianidad. Hay mucha dificultad. Porque hay muchos que pecan de intentar ser cotidianos y no logran una poesía. Logran un recuento, a lo mejor. Yo mismo lo he hecho. Vamos a leer otra cosita aquí.
No habías llegado a la ciudad aún. La piedra de la fuente era también muro. Las flores y las librerías, las lenguas inofensivas y los picos de los pájaros todavía estaban cerrados. Eso es el poema. Como podrán imaginar, este libro es complicado de leer así al vuelo. Es muy fácil de leerlo de corrido, porque uno se pone y lee uno y otro, y es fácil, pero ahora mismo para conseguir los poemas, les confieso que fue un horror hacer el índice para este libro. No les digo broma. Pero vamos a hacer un pasaje por las cuatro estaciones. Primavera. En primavera lo que encontramos es, no voy a decir felicidad, aunque la hay. Hay tantos momentos felices en las 4 estaciones. En verano y en primavera un poquito más. Imagínense ustedes. Pero hay mucho de visual, hay mucho de color, mucho de pájaros, mucho de flores, mucho de abejas. Violetas en flor, la abeja prueba el néctar multiplicado. Todo junto en la boca del mate, palos sueltos, burrito y tu recuerdo. Creo que señala muy bien lo que estaba tratando de decir, ¿no? Cosas como tomar mate, cosas como ponerle burrito al mate. En la simpleza yace lo icónico, y en lo icónico yace el perdurar, que es lo importante para un poema. Hay muchos momentos en primavera de casi celebración. Qué magnífica la noche de luna. Todos han acabado de dormirse. Día primaveral, retoños de limones en la rama. Pechito amarillo de cantor sagaz. Cielo felpudo. Viento suave. Arañitas caminan entre las grietas de los troncos. Hasta la araña, a mí me encanta la araña, creo que la escucharon en algún momento, como figura. Hasta la araña está teñida de algún tipo de luz amable, de luz alegre de la primavera. Y esa es esa primera sección. De esa manera la sentimos los lectores. Vamos a leer este. Riegan las mañanas, no sé de qué está hecho su cuerpo. Es mentira que lo habitan venas esmirriadas y ganglios sin gracia. Parece tomar la forma de las hojas y reconocer el agua que las cubre. Sus piernas morenas se confunden con los troncos centenarios, se ahondan. No están materializadas en huesos ni en músculos gelatinosos. Incluye capas, ramificaciones como eslabones de juncos, guarda huevos de tortuga, patitas de cangrejo y alas truncas de mariposas que habían sido olvidadas. Sus manos son tréboles como células. Sus pies son tierra que resurge desde el fondo de cada pozo estático y mustio. Su pelo es un río en el que nadan todas las especies acuáticas. Pero es un nido también a veces, cobijo de pájaros, capaz de amontonar el miedo, de soportarlo sin quebrarse. Y sus brazos son como las lianas de los sauces. Se estiran y pueden mirar en varias direcciones. Sienten el viento, se aporosan y se sumergen en la corriente. Ella riega las plantas y vive. Ella es un sauce del agua. Eso es primavera. En verano tenemos similitudes, pero también tenemos diferencias. El color que prima, digamos, es verde. El verde del verano, el césped a todo dar, que crece a cada rato y hay que cortarlo a cada rato, y eso me resulta muy molesto. Hay mucho de veraneo, valga la redundancia, mucho de la tranquilidad de la tarde, de piletas, de peleas con globos de agua. Es casi lúdico el verano en esta perspectiva. Aunque también es quieta, llega a ser silencioso a veces el verano. Los pájaros
ya no resaltan por su color, sino por su libertad. Ya modifica, digamos, su actitud al ambiente y no su presencia. El pico del pájaro sujeta a la lombriz. La trompa del elefante succiona agua del desierto. El mono, pelos de fuego, pela la banana. En el agua que absorbe el elefante también se van hojas, hormigas y renacuajos. Pese a que hay instancias de cosas exóticas, como puede ser el elefante, que ciertamente no es un animal de por aquí, bueno, depende de quién le pregunten, este libro en general es casi un día a día del yo lírico. Es como que el yo lírico va prestando la atención a todas las cosas, es como que tiene ojos para todo, y cada pequeña composición, cada poema es un fragmentito de eso. Leyendo todo este libro uno puede formarse, por ejemplo, un año entero en la vida del yo lírico. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa? ¿Qué le hace sentir y por qué? Y al final uno termina el libro y se pregunta qué le depara al yo lírico los versos que no se escribieron o que no se agregaron. Caracol, esto sigue siendo verano. Caracol, préstame unos días tu casita. En la mía solo viven los recuerdos. ¿Es el sol que veo o son los ojos de mi abuela todavía resistiendo? Está mucho la cotidianidad todavía en el verano. Después otoño. Otoño es capaz mi apartado favorito del libro. Abre así. Mohos, tréboles y ramitas débiles cubren el tronco quebrado del árbol que fue alto y vertical. Ya desde el vamos a marcar las figuras, si se quiere, del otoño. Otoño es mucho más mustio, otoño es mucho más melancólico, pero no es tan triste. Eso lo vemos recién en invierno, ahí es donde se pone lo triste, ahí es donde viene lo blanco. Pero otoño es como la perfecta, ¿cómo podría decirlo? Es el equilibrio, digamos. Primavera y otoño capaz son los más equilibrados, sí. Pero así también es en la vida real. Llueve. Se arman vías confusas de agua, el mate me espera. El viento sacude las hojas, la pava rechina. Los días que te di saben a rancio. Encontramos ya la lamentación en ciertas situaciones. Pero pese a que el otoño es casi la estación del decaer, de la descomposición, tenemos también como esa infancia capaz, ese día a día, esa cotidianidad se llega a inmiscuir. A ver, este es muy bueno. El largo mantel blanco, aquel que más me gustaba en la infancia, cambió. Los repetidos usos lo han vuelto foco mustio. Los montoncitos infinitos de migas de pan, tostado, negro, blanco. Los vasos altos, esmerilados y empolvados. Las ceras pesadas de las velas tersas. Los tucos encebollados y el perejil siempre fresco en las pastas. Las sopas espesas de zapallo y apio. La esencia de vainilla para el postre. El helado de crema americana. El chocolate amargo en taza grande. Lo han vuelto cada vez más oscuro. El ritual del mantel en los cumpleaños tiene algo de trágico, como el revés de lo puro, de lo inmaculado, de lo que aún estaba intacto. Uno no puede sino pensar qué es lo triste acá, porque es lo triste que deje de estar inmaculado el mantel, es lo triste que se haya ido, que haya pasado. O sea, si pasó, ya está, ya pasó. Todos esos rituales que se mencionan, que fueron lo que marcaron al mantel. Es triste capaz que no vaya a haber más marcas después de esta, que se vaya a desechar el mantel. Se desecha el mantel, se desechan las memorias también, ahora que no lo tenemos enfrente para recordárnoslas. Eso es otoño. Invierno empieza así, copos de nieve, aguas suspendidas entre cielo y suelo. Y eso también es invierno. Es una
es como una suspensión entre el reposo y la muerte. Y hay mucho frío en invierno. Lo que fue tejido se desarmó. Tus ojos, abuela, me preguntan por el amor en frío y en domingo. Tus manos aflojan la firmeza del pulso enérgico. Tus latidos camuflan lo que antes estuvo caliente. Como el paso de los años en un lienzo, ojos, manos y latidos van amortiguándose. Hartos ya de la vida así de desprolija. Lo que fue tejido es ahora árbol solo, tronco separado. Este es un poquito más largo, pero es uno de los poemas finales del libro. Y cuando mis pies se detengan sin razón aparente, ensombrecida por vos, cuando los pensamientos me abrumen, obnubilada por vos, cuando los estímulos del mundo me resulten puros caprichos sin centros fijos, desguarnecida de vos, cuando me quede perpleja, varada en el medio de la vida insensata, cuando tome la mano de alguien y sin embargo no pueda aferrarme a esa ilusión, les diré a los árboles y a mis fantasmas recurrentes que te apareces disfrazado en diferentes objetos, para hacerme dudar, temblar, desconfiar, porque tu recuerdo todo lo enrarece. Aunque aparezcan fragmentos de vos, no toda la vida completa, sino piezas medio rotas de rompecabezas, partecitas escuetas que no llegan a completar ni un cuadro nítido, ni un paisaje diferenciado. No el sol completo, sino un último rayo de sol a punto de extinguirse, o una gota de agua, o una lágrima apretadita que de golpe se suelta, se resbala por fin y cae, inerte, hasta mi taza de té. Pero así es tu recuerdo para mí. Seguís existiendo entre lo cotidiano y entre lo intangible, en lo que no se ve. Porque nadie te ve en la ventana, en la sombra del gato, en el verde rechinante del verano, pero yo sí. Siempre tu imagen quintuplicada, esparcida como el café en el mantel, muchas manchas, muchos días. Tu recuerdo se va repitiendo en instantes disparejos. A veces subir o bajar es un azar. Todo es mucho o poco sin vos. Necesito el dopucho y otro amor, pero no quedan sobrantes en ninguna parte. Tu recuerdo tiene entonces la textura y el sabor de una lágrima en una taza de café amargo que, cuando quiero absorberlo, chuparlo, eliminarlo, se enciende con cada recurrencia, caricia, golpe de voz, inefable, único, única muerte intermitente. Eso se desata el fuego, gente. 4 estaciones muy bien diferenciadas, con sus luces y sombras, algunos con más luces, otros con más sombras. Es un paseo, es un año en la vida de alguien, y ya por eso es algo interesante. Porque uno puede pensar, ¿y el año de mi vida qué sería para otro? Muy recomendable. En cuanto al otro libro, que ya se me fue seguramente el tiempo, pero no lo voy a dejar de nombrar. Los versos que antes eran breves y sin título ahora se tornan más extensos y con título. Esta vez en cada escritura, más que la reflexión abierta, hay un punto específico que se quiere llegar. Creo que lo mejor es que lea, porque en este caso los poemas simplemente están en el libro, no hay ninguna sección específica que señale, al menos de la versión que yo vi, que señale ninguna diferencia. Son poemas que toman esas mismas muestras de lo cotidiano, esa misma normalidad, esa misma profundidad emocional de la vida de uno, y la extienden y la sobreanalizan para llegar a un punto o a una reflexión final. Vamos a ver. Y sin embargo, este es, creo que el último poema del libro. El musgo en la piedra, pero tus ojos verdes en el verde lento de nuestra plaza. Un par de pájaros, pero vos y yo en imágenes superpuestas. El horizonte detrás de la casa compartida, pero tus ojos el cielo mirando. Interviniendo en los espacios, las nubes instalándose en tu alma, en el agua de tus ojos, en el museo, en el cuadro, en el árbol de tu cuerpo, de las glicinas mías. Seguramente notaron las mismas imágenes,
la misma presencia de lo cotidiano, la plaza, por ejemplo. Hay el museo, el cuadro, cosas de todos los días, digamos, cosas de la ciudad en la que uno vive, de la vida que uno lleva, los lugares que visita a diario, cada tanto. Rosita rosada rugosa, hecha de rocío moteado en luces, en sombras, en luces. Rosita ínfima, una luz sola entre el asfalto sin doblez. Punto casi diluido, casi ciego. Un cero a la izquierda, sin embargo. Rosita tan poblada, surco de plata, planta dulce y agria. Germen de alas finas de pétalos en la copa morruda de árbol. Insectos, ruidos de roces entrechocados en capas. Abejas cargadoras de esencias en los pulmones invisibles del aire. Todo el temblor de la tarde en el beso amontonado que lleva y trae y lleva el río. El carmesí se desprende del cielo al centro y otra vez el tornasol abre la ventana. Y el pájaro, magullado y todo, canta. Piar de rosa, atenta y fresca, antes que pinte oscuridad y noche. Todavía, este me gusta mucho, todavía la muerte no se llama. La vida, esa tensión, ese ruido de pájaros desorientados, un hablar tan callado, los ojos mudos en el asombro cotidiano, los pies descalzos preguntándole al suelo rígido, pasto cambiante, animales iguales, años acomodados falsamente en bolsas de basura intoxicadas, pero... y el placer de seguir buscando barro y agua para jugar a que es chocolatada. Es domingo, todavía papá no murió. Los ojos azules y a veces llorosos como un mar. Pero estamos bien. No pensamos en eso y no hay apuro para nada. 2 de azúcar, por favor. Esos últimos 2 versos, 3 de azúcar, por favor. No hay algo más cotidiano, más simple, más sencillo y más profundo al mismo tiempo. Porque es una memoria compartida con alguien que ya no está, ¿no? Y bueno, no quisiera seguir extendiéndome, pero en ambos libros hay un valor impresionante de la poesía de lo cotidiano, exaltada a lo máximo, al máximo exponente de la virtud, de la emoción humana tornada en algo universal a través de lo cotidiano. Lo que yo logro, a lo mejor a veces, muy a veces, a través de figuras mitológicas o a través de grandilocuencias, de fantasmas, de monstruos, él lo logra con 3 cucharadas de azúcar. Así que libros totalmente recomendables en todos los aspectos. Y les agradezco a todos la deferencia para conmigo, la verdad es que no. Y por haber escuchado tan atentamente de todos mis desvaríos. Muchas gracias.